Bueno, mis amados hermanos y amigos, una vez más estoy aquí con ustedes para compartirles aquí desde mi humilde hogar para todos ustedes, que lo hago con cariño, lo hago con amor, siempre queriéndoles compartir, porque aquí se me hace más práctico y más fácil grabar para todos ustedes. Quizás más adelante el Señor me dé un lugar un poco más amplio y voy a poder transmitir, voy a seguir transmitiendo, ya que a través de estos medios, pues se puede transmitir desde cualquier lugar para todos ustedes. Así que no tomando en cuenta esos detalles, no tomando en cuenta los detalles externos, sino nos enfoquemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que el Señor le va a estar abriendo su entendimiento, el Señor va a estar alumbrando sus sentidos para que usted en esta hora pueda entender y puedan, aquellos pues que están en principios de esta enseñanza, unos ya están en medios y otros están más avanzados y otros ya están a este nivel. Pero yo trato siempre de balancear la palabra para todos, para que sea de edificación para todos. Así que ni los que están muy arriba critiquen, el hermano Julio dijo esto, o los que están muy abajito no critiquen porque no entienden algo, sino que váyanse para que todos vayamos ubicándonos y vayámonos poniendo en el mismo nivel. Amén. Entonces quiero la comprensión siempre de todos ustedes y reciban la palabra del Señor. Y estos estudios tan interesantes que tenemos del libro de Apocalipsis. Y es muy interesante en los primeros capítulos que hemos visto. Y estamos viendo el capítulo 3 también. Lo mismo que vimos en la primera y segunda parte del capítulo 2. Pero realmente la primera parte y la segunda parte del segundo capítulo realmente también estamos hablando del tercer capítulo. ¿Por qué? Porque es un mensaje a las 7 iglesias y este mensaje a las 7 iglesias del Asia pues abarca el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que después de quiero terminar el día de hoy con este capítulo y ya de ahí pueda pasar al capítulo 4. Amén. Pero entonces quiero resaltar un poco más los mensajes a las iglesias. Yo sé que hay muchos detalles que no sí son importantes, pero yo creo que lo más importante que yo veo es la necesidad de que usted pueda ubicar el mensaje de Apocalipsis con el resto del Antiguo Testamento y con la vida de Jesucristo, con la vida de los apóstoles. Y especialmente en esta hora estamos viendo, hermanos, la condición de estas iglesias de el Asia y por qué se olvidaron, se abandonaron. Yo siempre les he estado diciendo a ustedes que lean la carta, una sola, la carta a los Gálatas. Y esa carta a los Gálatas es prácticamente lo que le pasó a esta región del Asia. Cuando usted lee el libro de Gálatas, usted prácticamente se va a dar cuenta realmente que habían abandonado la enseñanza del apóstol Pablo. Por eso le dice a Timoteo, como le dice a Timoteo en la segunda carta y en la primera y en otras ocasiones, se ve, hermano, que los de Asia, estos hermanos de Asia, especialmente los judaizantes, habían vuelto inclusive a los gentiles cristianos en contra de Pablo y los habían judaizado. Y prácticamente pues Pablo les dice, es un pleito, la carta a los Gálatas es un pleito, lo voy a poner así, es un pleito de Pablo, hermano. Pablo está muy molesto contra lo que está pasando, Por eso es que inclusive usted ve en el capítulo 2 como Pablo se expresa en contra de Pedro
porque de ahí venían todos ellos. Entonces es importante que uno note todas estas cosas, hermano, porque Pablo le dice en el capítulo 2 a Pedro que no andaba conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y por qué? Porque qué era lo que hacía a Pedro, pero en otro video yo voy a sacar las diferencias del apóstol Pablo, la doctrina de Pablo y la diferencia de la enseñanza de los 12 apóstoles. Eso va a ser interesante, pero en esta ocasión quiero que el capítulo 2, capítulo 3 resaltemos la condición de por qué se les dice, hermano, por qué se les dice. Es un mensaje bien interesante, porque se le está mandando a vencer, ¿verdad? Pero usted ya sabe que la única manera que nosotros podemos vencer, la única manera que se puede vencer, ¿verdad? Respetando la exegesis bíblica, es que solamente se puede vencer, hermanos, a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesucristo. En este nuevo pacto, y aún el antiguo pacto, estaba señalando a Jesucristo. Así que nunca, fíjese, nunca se ha salvado nadie por obras. Ni en la ley se salvó a alguien, ni en el Antiguo Testamento se salvó a alguien por obras, pues mucho menos estando ya el nuevo pacto se va a salvar o lo van a mandar a que se salve por obras, ¿ok? Eso hay que entenderlo, eso es sentido común. Entonces, cuando les hace ese mensaje, es un mensaje simbólico, subliminal, como quiera, les está tirando una indirecta, pero es una directa cuando usted tiene la revelación de que lo que te están diciendo es que no puedes vencer fuera de Cristo. Y estas iglesias del Asia, pues cayeron en esa desgracia, porque es lo que les dice Pablo, cayeron de la gracia, estaban en desgracia. Y si estaban en desgracia, ¿qué tenían? No tenían a Cristo. Tenían nombre de que eran cristianos, pero no lo eran. Porque hoy en día hay muchos que se llaman cristianos, pero quieren justificarse por obras, ¿verdad? Entonces estas iglesias se olvidaron del mensaje. El mensaje del apóstol Pablo es que solamente se puede ser salvo a través de Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida, hermano. No hay otra forma de vencer. Yo le hago una pregunta a aquellos que todavía que son nuevos, pues porque ya los que me han oído a mí, esto no tienen que estar ya con esas preguntitas, pero la pregunta es, ¿hay algo mejor que la sangre de Cristo? O sería la pregunta, ¿se puede salvar una persona fuera de la sangre de Cristo? ¿Verdad que la respuesta sincera y con conocimiento de la palabra es no? Nadie se puede salvar. Entonces, la única manera de hacerla, por ponerla así, la única manera de hacerla para ir al cielo es solamente a través de Jesucristo. Eso es, hermano, ese es el mensaje. Y estas iglesias, pues no creían eso. Esas iglesias creían que sí, había que, la mentalidad que ellos cayeron, que sí, que hay que aceptar a Cristo, que hay que recibirlo, que Él era el Mesías, que era el Cordero que vino, pero enseñaban de que Jesucristo, como Jesucristo guardó la ley, ¿verdad? Son otros videos para los que no me han oído, que voy a hablar de eso también, en otros videos que voy a estar compartiendo, la doctrina de Cristo de la ley. Entonces, los judaizantes tenían esa mentalidad. Conocieron muchos de ellos a Cristo, bajo la ley, el Cristo de Nazaret. Entonces se dieron cuenta que Cristo cumplió la ley. Entonces ellos decían, el Señor nunca nos habló de dejar la ley, ¿verdad? Nunca. Esas ideas y esa revelación la trajo Pablo. Entonces por eso es que había ese conflicto. Porque los judaizantes apelaban a Cristo de Nazaret, a Jesucristo. Por eso Pablo les dice en Hebreos capítulo 6, dejen ya a los hebreos judíos, dejen ya la doctrina de Cristo bajo la ley, bajo los rudimentos. Dejen eso. Quieren ir a la perfección. ¿Cuál es la perfección? Quieren ir a otro nivel. Tienen que dejar ese sistema. Tienen que dejar la ley. Tienen que dejar de aplicar la palabra en la carne. Entonces tienen que irse a otro nivel. ¿Y cuál era el nivel superior? El nivel superior era, hermano,
la vida y el entendimiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el nivel, ese es el nivel que, ese es el nivel, hermano, en este nuevo pacto que es la madurez. El que todavía está, hermano, en obras. Ese está en lechita, está en las sombras. Tiene que cambiar de las sombras al verdadero o a la verdadera aplicación de la palabra que es espiritual. Cuando usted empieza a comer. Fíjese, hermano, cuando una persona, un cristiano, un creyente, empieza a comer la palabra a otro nivel, a otro entendimiento, ¿me entiende? Entonces está pasando de ser un niño a ser un adulto. ¿Por qué? Porque ya está discerniendo el mensaje de Dios, que el mensaje es al Espíritu. ¡Wow! Tremendo. Bueno, entonces, hermano, viendo esta condición, las iglesias del Asia abandonaron a Pablo. Amén. Por eso es que a todas estas iglesias, el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, a todas se les manda a vencer. A todas se les manda a vencer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eran vencedoras. No eran vencedoras. Cuando una persona duda de su salvación, no es vencedora. ¿Cómo lo aplicaríamos el día de hoy? ¿Cómo aplicaríamos esto? A las iglesias legalistas. A aquellas que te dicen, por ejemplo, si no guardas el sábado, no eres pueblo de Dios. Si no guardas el sábado, estás desobedeciendo. O si no te bautizas de esta manera, no eres salvo. Hay iglesias que realmente esa es su doctrina y lo enseñan. Yo sé, yo conozco. Hay otras que son muy extravagantes todavía más. Pero eso es porque ellos no entienden este evangelio. Amén. Entonces, si usted captó eso del capítulo 2, porque si usted dice, hermano, ¿de qué habla el capítulo 2, capítulo 3? Porque el capítulo 1 ya hablamos de qué se trata el primer capítulo, que eran cosas que tenían que suceder pronto, que era un mensaje totalmente a los judíos, y había muchas cosas que vimos ahí. Pero ya ahorita en el capítulo 2, capítulo 3 que estamos abarcando, tiene que quedar en nuestra mente cuando usted abra el Apocalipsis y usted note eso y usted ya lea el mensaje a cada iglesia, usted puede entender por qué. Fíjese, algunas les llama sinagogas de Satanás, ¿verdad? A otros les llama tibios. Todo eso, ¿por qué, hermano? Eso no se le aplica, nunca se le va a aplicar, hermano, a un creyente. A un creyente, por más débil que sea en su carne, jamás el Señor le va a decir tibio. Nunca le va a decir tibio. Ahí no se aplica ahí la palabra de Dios. Ahí, cuando se le dice que es tibio, es, hermano, porque está en dos pareceres, como estaba la iglesia. La iglesia de los Gálatas es lo que le digo. Cuando usted lea la iglesia de los Gálatas, porque aquí está un poquito el mensaje, como es un lenguaje muy simbólico, ¿verdad? Muy figurativo. Entonces se necesita mucho discernimiento. Pero Pablo en el libro de Gálatas sí te lo revela. Pablo en el libro de Gálatas, hermano, que era una de estas regiones. Galacia estaba en estas regiones, hermano, donde todo esto se había contaminado. Todo se había contaminado. Entonces usted puede entender, hermano, la condición de toda esa iglesia. La condición de esa iglesia leyendo el libro de Gálatas. Usted tiene que entender capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Yo creo que si usted entiende eso que le estoy compartiendo ahorita, usted ya comprendió. Usted ya entendió el capítulo 2 y el capítulo 3. Amén. Pero voy a ir un poquito más. Quiero dejarle unos versículos, compartirles con ustedes cuál era la condición. Más allá de lo... Vamos a abundar un poquito más con textos. Y para eso quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. El capítulo 20, pero antes de llegar al capítulo 20 le voy a leer algo así rapidito. En el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos. Dice así. Entonces algunos que venían, fíjese, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no, el versículo 1 estoy leyendo el capítulo, fíjese, esta es la condición, hermano. Esta es la condición, hermanos. Yo no sé por qué hay gente que no capta esto o no lo quiere recibir. Pero eso no es para ellos, es para los entendidos solamente. Por eso dice la palabra,
el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir, hermano, que este mensaje no es para todos. Usted, mire, no cometa el error de irle a decir a su pastor, pastor, ¿será cierto esto? Eso no es así. Usted le tiene que decir el Espíritu cuando le abra el entendimiento y siente ese gozo. Gócese porque se lo está revelando el Espíritu Santo. Es Dios mismo hablándole. Imagínese que usted le va a preguntar a alguien que Dios no le ha abierto el entendimiento. Era como cuando Dios, ¿verdad?, le dio la vista a aquel ciego. Y los grandes sacerdotes, hermano, querían saber y por qué eso no está bien. Tú y hermanos, los conocedores, en vez que cuando le estaba dando su testimonio a ellos de lo que había pasado, en vez de apoyarlo, en vez de decir que sí, ¿sabe qué le dijeron? Tú porque eres pecador, tú porque eres mundano, tú no sirves, por eso es que andas atrás de él. Fíjese, hermano. Entonces a veces los que tienen los títulos, qué tremendo, ¿verdad? Que los que tienen los títulos de Dios, los que se llaman siervos de Dios, los que se llaman profetas de Dios, los que se llaman apóstoles de Dios, pueden estar más ciegos, ¿verdad? Más ciegos, y tú preguntándole a un ciego. Por eso es que muchos los decepcionan, hermano. ¿Por qué? Porque le vas a decir y te dicen, no, sí, no, hermano, no es así. Es más, ya no escuche ese hermano, ya no escuche. Entonces prohíben, la misma, usted ve que eso sucedía en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Pablo también. Cuando Pablo predicaba también, estos judaizantes religiosos hasta pagaban dinero, hermano, para armar alborotos, para que se levantaran contra el apóstol Pablo. Igual hacían en los tiempos de Cristo. Y en estos días, en estos tiempos en que vivimos, es lo mismo. De otra manera, pero es lo mismo. Así que usted tiene que aprender a entender la palabra de Dios. Tiene que crecer espiritualmente. Y eso es personal, hermano. Eso es personal. Yo crecí, hermano, mire, por pura guianza del Espíritu Santo. Esto a mí nadie me lo enseñó, hermano. Esto es un proceso de muchos años, porque en esos entonces no había quien nos enseñara estas cosas que usted está aprendiendo. Ahora hay muchos hermanos, gracias al Señor, que se están levantando más, que lo están compartiendo, pero en los tiempos en que yo empecé, hermano, no se oía, no, y era muy difícil, hermano, porque cuando uno compartía eso, hermano, lo miraban raro, le decían a uno que eso no era de Dios, que el diablo le estaba a uno perturbando la mente, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces el punto es de que esta palabra, recíbala en su espíritu. Dígale, yo recibo esta palabra en mi espíritu, yo la voy a recibir, Señor. Y el Señor le va a hablar, porque yo no le voy a hablar de ningún libro y de ninguna revelación que yo le venga a decir, hermano, mire, sabe que Dios me reveló una cosa que es diferente a la Biblia. Como hay algunos que se llaman, hasta se dicen plenos, hablan de plenitud, pero ¿sabes qué te dicen o qué te van a decir al final? Que no creen en la Biblia. Hermano, jamás, oye bien esto, jamás Dios le va a dar una revelación a alguien para que contradiga la Biblia, para que diga que la Biblia ya no funciona, que ya no es así, jamás, porque esa es la forma como Dios habla. Fíjate, cómo predicaba Pablo, cómo predicaba el apóstol Pablo, algo que ya había caducado, exactamente, la ley, pero cómo es que Dios usaba la misma palabra para alumbrar. Entonces, por eso es que la palabra siempre es nueva. ¿Por qué? Porque está codificada. Entonces, nunca deja de ser. Siempre es fresca. Siempre que tú la leas, mi hermano, aunque estemos en plenitud del nuevo pacto, pero siempre que abras la Biblia, se te va a abrir. Se te va a abrir el espíritu, te va a abrir unas dimensiones. Y siempre la palabra va a ser fresca para ti. Bueno, eso a mí me pasa. Ojalá que a ti te pase también. Pero bueno, yo quiero avanzar en el estudio porque no es predicación. Entonces, en el estudio, ¿qué? Entonces, fíjese, el capítulo 15 del libro de los Hechos dice así. Entonces, verso 1, entonces algunos que venían de Judea, ¿de dónde? De Judea. ¿A dónde venían ellos? A los gentiles. A los gentiles. ¿Verdad? Entonces, algunos que venían de Judea, o sea, venían de allá de Jerusalén. Dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Esos de Judea, oiga bien, hermano,
no le venían a predicar a los judíos, no eran judíos, porque los judíos, ellos se circuncidaban al 8º día y guardaban la ley. Los que no sabían, los que no sabían de circuncisión, los que no sabían de la ley de Moisés eran los gentiles, pero entonces estos venían y porque los miraban a los hermanos sinceros, humildes, se aprovechaban de ellos y les decían, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no van a ser salvos. Y que, así dice, miren. Y dice, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, exactamente, hermano, al día de hoy, cuando alguien te dice a ti, cuando alguien te mete esa idea de que no te asegures, que no está segura tu salvación, si no guardas esto, si no haces lo otro, hermano, es ese mismo espíritu legalista, hermano, de la ley. ¿Y qué pasa en el verso 2? Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. O sea, hermano, dice tuvieron una contienda. ¿Qué es una contienda? ¿Se imagina usted a Pablo, hermano, gritando? ¿Se imagina usted a Pablo encolarizado? ¿Se imagina usted a Pablo, hermano, bravo? Pues así se alegaron. Muy tremendo, hermano, estas situaciones que tuvieron que subir a Jerusalén para impedir, para decirle a los apóstoles que esta gente no viniera a perturbar las iglesias que Pablo estaba formando. Pero eventualmente, hermano, y con lo que estaba deteniendo, hermano, que se manifestara la oposición, la apostasía, era el apóstol Pablo. Pero cuando ya Pablo fue encarcelado, hermano, la apostasía creció en los tiempos de Pablo e inmediatamente en su muerte de él también. Es la apostasía que habla la Biblia que se iba a desatar en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos de él, del apóstol Pablo, no de nosotros, hermanos. Ok, entonces yo quiero que ahora pasemos al capítulo 20, del libro de Hechos. Y voy a leer el verso 17 en adelante. Me voy a resumir, pero yo quiero que usted entienda esto. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjese, hizo llamar al apóstol Pablo, que Pablo iba camino a Jerusalén, iba de viaje a Jerusalén. Entonces mandó a reunir a todos los ancianos, los pastores de las iglesias que estaban en Efesios, en el Asia. Trató de reunirlos. Fíjese qué tremendo. Eso es tremendo porque yo quiero que usted note eso. Pablo lo reunió todavía, hermanos. Pero ya Pablo sabía que todas estas contiendas se estaban dando. Usted mira a Timoteo, hermano, peleando fuerte contra este legalismo, hermano. Peleando fuerte contra este legalismo. Por eso es fácil identificar por qué el mensaje es así contra las iglesias del Asia. Porque las iglesias del Asia, hermano, se hicieron herejes, se hicieron apóstatas. Eso era lo que eran. Así, entiéndalo. El mensaje a la iglesia, si usted quiere, porque hay muchos hermanos hoy en día que el mensaje de las 7 iglesias a la Asia significan que es un mensaje a través de la historia del cristianismo, etcétera, etcétera, y te empiezan a dar fechas y agarrar unos eventos por ahí para cazar. Eso no, hermano, eso es basura. Eso es basura. Realmente esto tenía que pasar y pasó en vida de la iglesia en Efesios en aquella época, cuando se escribió el Apocalipsis, antes del año 70. Amén. Entonces, fíjese, Pablo va camino a Jerusalén y ya, hermano, ahí termina todos sus viajes misioneros del apóstol Pablo, que en otra ocasión vamos a hablar. Pero note aquí que dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo
desde el primer día que entré, ¿dónde? Desde el primer día que entré en Asia. Fíjese, por eso le estoy diciendo la relación que hay ahí de Pablo y el Asia, y por qué todo, hermano, concuerda. No me estoy saliendo del contexto bíblico. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? De los judíos. Hermano, eran unos perros. Pablo les llama perros. Nada más estaban, hermano, atrás del apóstol Pablo. Pablo así que les hablaba unas almitas ahí de Dios, del Señor, recibían el evangelio y todo. Pablo se iba por otro lado. Esos venían y los empezaban a perturbar. Cuando Pablo venía, les dijo, ¿qué pasó? Yo les hablé una cosa y ahora creen otra cosa. ¿Por qué? Porque aquellos judaizantes, hermano, qué tremendo, ¿ah? Aquellos judaizantes los querían hacer para lucrar. Que no había amor de Dios, no puede haber ahí. Guianza del Espíritu Santo no había, hermano. Que el Espíritu Santo no mora en la ley. El Espíritu Santo nunca fue dado en la ley. El Espíritu Santo nunca reveló la palabra en la ley. No está en el Nuevo Testamento. Entonces toda esta gente es un espíritu carnal religioso que nada tiene que ver con Dios. Porque Dios jamás va a revelar a que vayas a hacer obras. Al contrario. Por eso Pablo, fíjate, un guiado por Dios, uno que tiene revelación de Dios. Cuando Pablo recibió la revelación de Dios, cuando Pablo recibió la revelación del nuevo pacto de la gracia, ¿qué hizo Pablo? Lo primero que hizo fue quitarse toda aquella patraña, todo aquel conocimiento de la ley que él tenía. Aquel orgullo que él tenía de él sentirse, oh, yo pertenezco a la iglesia fulaneta, oh, que mi apóstol es este, oh, que me bautizó esto. No, Pablo todo lo que tenía. Cuando él dice que era un judío, un fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día de la tribu, etc. Todas aquellas cosas que en la ley él era, que desde su niñez fue instruido, fíjese, todo eso, todo lo que él sabía, que él pensaba que era de Dios, ¿verdad? Que usted sabe que él perseguía a la iglesia, la asolaba, la azotaba, porque él creía que le estaba sirviendo a Dios, creía que Dios lo guiaba. Hermano, eso no era. Por eso cuando tú mires un religioso ferviente, no digas tú que es Dios, hermano. Por eso que la única manera de que uno discierne en este pacto, el que es de Dios, es por medio de la Escritura, por medio de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Mira, hermano, cuando tú tienes este conocimiento, tú ves uno de esos que dicen que gritan y y esto, y que vieron ángeles y que resucitaron muertos y que te hablan de todas esas cosas. Tú los has oído y los predican y todo, pero háblales tú del nuevo pacto y verás que no te lo van a recibir. ¿Es eso de Dios? ¿Son esos ministros de Dios? Claro que no. Los únicos que los alaban, los únicos que lo aplauden son los ignorantes, los que ignoran el nuevo pacto. Porque mira, el que tiene el conocimiento del nuevo pacto se despoja de la religión. No quiere saber nada de su religión. Por eso me gozo cuando hay hermanos que me dicen, hermano, yo ya no quiero ir a la iglesia. A esa iglesia ya no quiero ir y hacen bien. No, hay unos que dicen, no, siga yendo, hermanito. No, no vaya. Es una sinagoga. Es una sinagoga. ¿Por qué? Porque tienen un Cristo judío. No tienen el Cristo resucitado. No tienen el Cristo del nuevo pacto. Todavía están ellos en la ley. Aunque tienen a Cristo, pero tienen a Cristo de la ley. Por eso Pablo, fíjense, les dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios, les dice, ustedes dice, cualquiera que viene, Corintios, ¿de dónde era? De esa zona ahí, toda esa zona del Asia para arriba, desde Siria para allá, hermano, todo eso, de Antioquía para el norte, todo eso que Pablo había llenado, también se llenó, hermano, de legalismo, también se llenó de este legalismo, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, hermano, para no caer. Tenemos que
que apartarnos. Tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Así, despojarnos, hermano. Si usted dice que tiene revelación del nuevo pacto y sigue, hay uno que a mí me dijo una vez, yo ya recibí esta revelación, hermano, pero sigo de pastor en una iglesia adventista. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pues por ganancia. Por ganancia. No son ministros competentes. El que es un ministro competente, paga el precio. Pablo pagó el precio. Amén. Mira qué tremendo. De tanto que uno puede hablar, hermano, que está para que yo sacara otros 2, 3 estudios de aquí. Pero voy a ir entrando acá en esto. Entonces solo quiero terminar con eso. ¿Qué hizo Pablo? Se despojó. ¿Y qué dijo? Es basura. Estiércol, dicen otras versiones. Lo tengo por estiércol. O sea, lo tenía por abominación. Entonces, si tú tienes el nuevo pacto, pero todavía te jactas de tu religión, todavía te jactas de tu organización, tú no has nacido en esto. Tú no has nacido. Por eso le digo a los hermanos, no se crea de aquellos que le dicen a ti, hermano, aquí predicamos la gracia también. Aquí predicamos el nuevo pacto también. Pero al rato tú te das cuenta que viene un adventista y lo pone a predicar ahí también. Viene un hermano legalista y pone. Entonces, ese hermano nada más está negociando. No te dejes engatusar. Sé y confronta la verdad, hermano. Amén. Bueno, espero que usted esté poniendo atención a estas cosas. Entonces, en el capítulo 20 que estamos viendo del libro, porque quiero que entendamos un poco de Asia, que le dije más de lo que ya hemos visto, dice el verso, y dice el verso 20, y como nada que me fuese útil he rehuido de anunciaros. O sea, ellos recibieron todo el consejo y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo por el Espíritu Santo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, note esto aquí, ahora he aquí, dice el apóstol Pablo, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Fíjese, ahí va a entrar la apostasía. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, oiga, ahí Pablo les está profetizando lo que iba a pasar en el Asia. A estas iglesias especialmente, ahí tenía todos los ancianos. Imagínense todos los pastores que estaban en el Asia, ahí los tenía Pablo. Los llamó, los mandó a traer. Que él sabía lo que ya estaba pasando, ya estaba pasando, pero venía los que todavía estaban luchando, iban a caer también. Dice ahí, dice el apóstol, fíjese, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Oye, tremendo. O sea, todo el que no te predica el nuevo pacto, hermano, es un lobo rapaz. Es un lobo rapaz. Fíjese, Pablo les llamó hijos del diablo, ministros de Satanás, perros, le llamó de todo, hermano. Ministros del vientre. O sea, te hablan de Dios. Fíjese que yo oí que alguien decía, que le decía a alguien, ¿cómo te va vos? Bien, y esto y lo otro.
¿Y a vos cómo te va? No, pues dice, ¿sabes qué? No tan bien. ¿Pero por qué te está yendo bien a ti? Dijo, me dice pastor evangélico. Me dice pastor evangélico. Parece que él andaba vendiendo ahí en los autobuses, en las camionetas, andaba vendiendo cositas así, haciendo negocios y no le daba. Pero él vio que los pastores vivían bien. Y dijo, yo me voy a meter a ser pastor también, porque ahí hay dinero. Imagínense, hermano. Entonces, en las iglesias está metida una gran mafia. Una gran mafia, hermano. Por eso no te predican el evangelio. Por eso es que han hecho del evangelio, hermano, han hecho del evangelio un negocio. Fíjate aquí, dice, yo voy a ir finalizando, hermanos. Quiero finalizar, pero dice así, dice aquí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros, oiga, y esto dice Pablo, no solo van a meterse unos, sino que de ustedes mismos. Wow, hermano, o sea, de esos ancianos que estaban ahí, el Espíritu le estaba revelando a Pablo que ahí ya habían lobos ya. Solo estaban esperando que Pablo muriera. Solo estaban esperando, hermano, que Pablo desapareciera para ellos tener libertad de hacer lo que ellos quisieran. Ya ellos la tenían. Por eso Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Bueno, yo quiero cerrar con esto, hermano, pero no sé, posiblemente traiga otro mensaje más, o en otro tema yo puedo ir ampliando esto. Pero yo quiero, hermano, que entonces usted note la condición de las iglesias del Asia y por qué se les manda que tienen que vencer. ¿Por qué tienen que vencer, hermanos? Porque no estaban en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta, si usted ya captó y entendió esta palabra, si usted ya la captó y ya la entendió, usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, que está aquí, que esta palabra no es para usted. Usted jamás, después de lo que ha escuchado en esta noche, usted jamás puede volver a ser manipulado con el libro de Apocalipsis. Usted jamás puede ser manipulado cuando le digan a alguien tienes que limpiar tus vestiduras. Tú jamás puedes ser manipulado cuando te digan si quieres ser parte del templo de Dios. Si quieres ser parte de Dios, tienes que consagrarte, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Si tú quieres ir al cielo, tienes que vencer, tienes que hacer las obras, etcétera, etcétera. Y así cada una de estas iglesias. Tú no puedes ya caer en eso. Espero, hermano, de que te hayas gozado con esta enseñanza y la puedas recibir en tu corazón. Le pido a Dios que la palabra corra, fluya y que sea de bendición para ti. Y que como en el mensaje anterior que di, somos más que vencedores. Ya tú eres un más que vencedor. Tú ya no debes luchar. Disfrútalo ahora. Si tú ¿qué es lo que tengo que hacer? Alguien me pregunta, ¿qué hay que hacer ahora? Confiesa esto. Gózate. Gózate, ya no vas a ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la presencia de Dios. Tú ya no vas a buscar a Dios para ser de Dios. Tú eres de Dios. Tú ya eres la presencia de Dios. Entonces, es que educarnos. Pero yo sé que por falta de ministros competentes, que no hay, que carecen, hay miles y miles de malos obreros. Hay miles y miles, millones de pastores incompetentes, de ministros incompetentes y muy pocos los ministros competentes. Pero así lo quiere el Señor hasta que Él traiga un avivamiento. Yo sé que ese es el avivamiento porque tú estás siendo avivado en tu espíritu. Este mensaje, hermano, ya no es un mensaje como los avivamientos tradicionales. Los avivamientos tradicionales, venga, traiga, y te pasan a ti, te gritan, te mandan al infierno, te sacan de esto y lo otro,
y la gente levante la mano y esto y lo otro, pero no conocen la palabra de Dios. Fueron emocionados momentáneamente, pero no tienen el conocimiento. Ese no es avivamiento. Ese no es avivamiento. El verdadero avivamiento es que cuando cada uno de ustedes, hermanos que me están escuchando, cada uno de ustedes, hermanos, reciben esta revelación, su espíritu logra captar esta revelación, entonces ahí es que hay un avivamiento. Gracia y paz.